Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar respondiendo a una pregunta sobre la cual hay bastantes dudas y debate que tiene que ver con entender y saber cómo identificar si alguien verdaderamente habla de parte de Dios o no. Esto es interesante porque hoy en día nos encontramos con muchas personas que te dicen siento de parte de Dios tal cosa, o está orando y el Señor me habló tal otra. Y nada, es como que suele haber muchas de estas cuestiones y no sabemos bien cómo identificar si estas cosas vienen o no de Dios. Así que vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Primero que nada, lo que tenemos que entender es que a lo largo de la historia Dios habló de muchas maneras. De hecho, vemos que en algunas ocasiones Dios hablaba de manera directa, es decir, con voz audible. En otro caso, escribió. No sé si sabían, pero hay un pasaje en el cual Dios escribe las tablas de la ley, solo que después Moisés las rompe cuando se enoja por ver al pueblo en la idolatría. Rompe las tablas que escribió Dios y al final las que quedaron las tuvo que escribir él mismo. Porque Dios le dijo, no voy a escribir dos veces lo mismo, ahora te toca a vos. Pero bueno, sí que vemos que Dios escribió. Luego también encontramos que Dios ha hablado por medio de sueños, también por medio de visiones. La diferencia entre una visión y un sueño es que la visión tiene aspecto similar al sueño, es decir, estás viendo algo que no está sucediendo verdaderamente, pero la diferencia es que la visión es estando despierto, mientras que el sueño, bueno, evidentemente es estando dormido. También Dios ha hablado por medio de la creación, por medio de símbolos, pero de manera definitiva Dios nos habló por medio de su Hijo. Él es la revelación definitiva. Por medio de Cristo nosotros podemos llegar a entender quién es Dios y cómo podemos acercarnos a ese Dios a pesar de que nosotros vivíamos en pecado, cómo el Espíritu Santo nos puede transformar para que podamos tener una relación con nuestro Creador. Pero sí, entonces a partir de todo esto vemos que Dios a lo largo de la historia ha hablado de muchísimas maneras. Y en cierto modo Dios puede seguir hablando de todas estas maneras. Hay gente a la que Dios quizás le confirma cosas en sueños. Hay gente que quizás tiene ciertas experiencias por medio de las cuales Dios efectivamente les habla. A mí no me suele pasar nada muy místico en general. Cuando Dios me habla, simplemente una convicción adentro mío, que evidentemente viene del Espíritu Santo. Así como Pablo sabía a dónde ir y a dónde no ir por la convicción que el Espíritu Santo le ponía, bueno, así es como nosotros nos movemos como iglesia. Ahora, eso no significa que Dios a nadie le pueda hablar por medio de sueños. Dios le habla a cada uno de acuerdo a la manera en la que necesita recibir el mensaje. Todos somos diferentes y por ende Dios tiene un trato particular con cada uno de nosotros. Que a mí no me hable de una manera particular no significa que a otro no pueda hablarle de esa manera. Sin embargo, evidentemente esto no es una carta, una vía libre, una tarjeta para que podamos ser libertinos y ser descuidados a la hora de decir, bueno, Dios me habló de esto o siento de parte de Dios tal cosa. Dios puede hablar de diferentes maneras, vemos que Dios lo hizo, como les digo, a lo largo de toda la historia. Sin embargo, para que algo venga de parte de Dios, tiene que cumplir ciertos parámetros, tiene que cumplir ciertos patrones que están establecidos en la Biblia. Por eso, todo lo que sea que nosotros digamos que viene de parte de Dios, tiene que pasar inicialmente por este filtro. En primer lugar, tiene que ser bíblico. Es decir, lo que yo digo que Dios me está diciendo tiene que estar alineado a la palabra de Dios, a la revelación que Él ya nos dio. La Biblia justamente es la revelación, el testimonio que tenemos de Dios. Cualquier cosa que nosotros digamos, siento de Dios esto, o Dios me habló esto, yo no puedo ir en contra de lo que Dios ya estableció y reveló. No puedo decir, siento de parte de Dios que tengo que ir a robar un banco. Y no, porque eso estaría desobedeciendo los preceptos que Dios ya estableció y Dios nunca hablaría en contra de su propia palabra. Y ni hablar de querer agregar o quitar cosas de la palabra. Bueno, hay varios versículos que hablan en contra de esto, por ejemplo Deuteronomio 12:32, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Proverbios 36, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te ponga como mentiroso. Apocalipsis 22, 18 y 19,
a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Obviamente cada versículo tiene su contexto, demandaría un tiempo más profundo el llegar a analizarlo, pero sí nos da la idea de que Dios transmitió su revelación por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de las personas que fueron usadas como autores bíblicos. Sin embargo, esa revelación ya está cerrada. La palabra de Dios está establecida, Dios ya le dijo al hombre todo lo que le quería decir. Por ende, si Dios nos dice algo particular a nosotros que tiene que ver con nuestro propio ministerio, con lo que nosotros estamos haciendo para servirle, va a estar alineado a lo que ya reveló en la Escritura, porque Dios no se contradice. Dios nunca hablaría algo que fuera en contra de la Escritura, ni para añadir ni para quitar nada de las Escrituras. Así que la primera manera de saber si algo viene de parte de Dios o no es si está alineado o no con las Escrituras. En segundo lugar, es clave que lo que sea que se diga que Dios está hablando, que supuestamente viene de parte de Dios, se cumpla en su totalidad y de manera clara. No estas cuestiones poco precisas o quizás muy genéricas de, bueno, siento que de parte de Dios que alguien tiene un problema. Y sí, todos tenemos problemas. O sea, la persona que no tiene problemas, o sea, hay que llevarla al médico porque algo le tenemos que encontrar. O sea, es muy fácil a veces decir, no, siento que a alguien le duele algo. No, si Dios realmente está queriendo transmitirte algo, algún conocimiento particular para que vos lo puedas usar para la extensión de su reino, va a ser algo concreto y no así algo sumamente genérico que seguramente la acertes. O sea, es como, bueno, yo siento de parte de Dios que en algún momento del año va a llover y es poco probable que no llueva en todo el año. Por eso cuando decimos que hablamos de parte de Dios tienen que ser cosas precisas y cosas que se cumplan. Veamos lo que dice Deuteronomio 18 del 21 al 22. Dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Es decir, básicamente, no escuches a alguien que anuncia cosas que al final no se terminan cumpliendo, que no terminan sucediendo. Por esa persona no está anunciando algo que venga de Dios. En tercer lugar, tiene que ver con qué hacemos incluso si se cumple lo que esta persona dice. Es decir, es algo que no está en contra de la Escritura. Se cumple lo que esta persona dice. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo creemos inmediatamente? Y la realidad es que no. Lo que tenemos que entender es a qué nos lleva esa señal o ese cumplimiento de lo que la persona estableció. Para esto tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Este pasaje, anótenlo, resáltenlo porque es fundamental con todo este tema de siento de parte de Dios o Dios me habló tal cosa. Dice así: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sueños y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y aférrate a él. Es decir, el pueblo de Israel y también nosotros hoy en día no tenían que escuchar a aquellos profetas cuyas señales se cumplieran, pero llevaran al pueblo a alejarse de Dios. Un equivalente a esto sería endiosar al hombre, incluso endiosar al propio profeta o endiosar nuestro propio ego o nuestra propia humanidad, haciendo a un lado a Dios. No importa cuántas señales cumple una persona, si lo que esa persona hace no nos lleva a relacionarnos más con nuestro Creador, a dar la gloria a Dios, a honrarle a Él y a querer tener vidas dedicadas a la extensión de su evangelio, entonces no tenemos que escuchar a esa persona. Esa persona no viene de parte de Dios, incluso cuando la señal que está haciendo se cumpla. Y por último, la última instancia tiene que ver con el discernimiento.
Dice 1 de Juan 4, versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Es decir, también tenemos que analizar qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Cómo el Espíritu Santo nos va transmitiendo paz y seguridad cuando alguien habla verdaderamente de parte de Dios, cuando alguien verdaderamente está predicando su evangelio y está hablando conforme a las Escrituras, mientras que sentimos cierta inquietud o cierta inconformidad cuando alguien está haciendo cosas que mucho no nos cierran o que quizás se alejan de lo que Dios estableció. Por eso no nos cerremos a pensar de que Dios tiene que hablar sí o sí a todo el mundo como nos habla a nosotros, pero sí es importante que se cumplan estos 4 puntos. Que no se añada nada a la palabra y que lo que se diga sea conforme a las Escrituras. En segundo lugar, que las profecías se cumplan en su totalidad y no sean algo genérico, sino algo bien concreto. Y que lo que la persona dice que viene de parte de Dios, efectivamente se cumpla, porque si no, no viene de parte de Dios. En tercer lugar, que incluso si se cumple, si eso que la persona dice hablar de parte de Dios me lleva a glorificar más a Dios o me lleva a glorificar a una persona o a glorificarme a mí mismo. Y en cuarto lugar, discernir. Es decir, pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitamos para entender si una persona habla de parte de él o no. Así que cuéntenme en los comentarios qué les parece todo este tema, todo este asunto de tanta gente diciendo, bueno, siento de parte de Dios tal cosa, tal otra. ¿Qué opinan? ¿Qué ven en la Biblia? Y bueno, siempre como les pido, pónganle un like si les sirvió este contenido y también ayúdenme a compartirlo para que pueda llegar a más personas. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.